Jeremías 42, verso 1, yo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Amén. Toma asiento. Queremos considerar aún aquel pasaje, como lo acabamos de leer, en aquella circunstancia donde el profeta Jeremías era consultado, donde aún aquel siervo de Dios una vez más era buscado, y buscado porque en apariencia había hombres, había un grupo de personas que estaban queriendo saber lo que Dios quería para sus vidas. Aparentemente querían verdaderamente consultar a Dios, y por eso habían buscado un hombre como fue Jeremías, que como referente en aquel tiempo y en aquel pueblo había verdaderamente demostrado que Dios estaba con Jeremías. Viste, como acabamos aún de leer, dice que aún le preguntaron: consulta a Jehová tu Dios. Veían que en aquel hombre realmente había algo de Dios. Qué importante cuando nosotros buscamos un consejo y lo buscamos en personas que tienen aún aquella buena reputación de ser personas de Dios. Porque Jeremías había demostrado al pueblo cuántas veces Dios había querido hablar aún a través de Jeremías, y la gente muchas veces y la mayoría de las ocasiones no había querido oír el mensaje que Jeremías traía, porque era un mensaje duro, un mensaje que hablaba de juicios, un mensaje que hablaba de que en realidad Dios quería ayudar al pueblo, pero que Dios quería que el pueblo saliera de distintas prácticas, de la desobediencia, que saliera realmente de la contaminación del mundo, y la gente no quería escuchar eso. Y cuando Jeremías lo hablaba, muchas veces justamente querían desoír a Jeremías, y aún muchos maquinaban contra el mismo profeta Jeremías para hacerlo callar. Muchas veces el mismo Jeremías sufrió castigos que él no merecía, porque sencillamente lo que él aún hacía era hablar de parte de Dios. ¿Cuántas veces los hombres, los siervos de Dios, muchas veces aquí en el mundo tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar aún por la boca de los hombres, como muchas veces sucede? Muchos hablan, muy fácil es muchas veces hablar desde afuera, y hablar sin el verdadero conocimiento de lo que implica el estar verdaderamente involucrados en Dios. Dice que este pueblo veía en Jeremías un hombre de Dios, veía en aquel hombre que había palabra de Dios, y por eso recurrieron a él. Recurrieron a él no porque pensaran que les fuera quizás a gustar lo que le decía, sino que en realidad veían testimonio de Dios en Jeremías. Jeremías, un hombre que, como decimos, aquí estamos en el capítulo 42, es una historia larga la de aquel profeta Jeremías, una historia que cuando vos lees en el capítulo 1 comienza la historia de Jeremías, y comienza Dios a llamarlo, y aún cuando Dios llamó a Jeremías, él aún dijo, ¿verdad?, que él se sentía pequeño, que él en realidad no
Dios le demandaba, porque él era aún muy joven para hacer las cosas como Dios aún aparentemente le estaba exigiendo. Pero sin embargo, Dios siempre se manifestó a Jeremías y aún le decía que él iba a hacer todo para lo que Dios lo quería mandar. Qué bueno que hayan hombres, ¿verdad?, que como Jeremías puedan, aún a pesar de sus dificultades humanas, aún a pesar de sus dificultades como las que tenía el mismo profeta, ¿verdad?, él aún reconocía que Dios lo había formado a Jeremías y lo había santificado y lo había puesto como profeta a las naciones. Y Jeremías, desde su sentirse incapaz, él decía: soy un niño. Él decía que él no iba a poder hacer todo lo que Dios le estaba demandando. Y sin embargo, Dios le habla a Jeremías y le dice, ¿verdad?, no temas, porque contigo estoy para librarte. Y le habla desde los comienzos a Jeremías para la tarea que lo iba a poner, y era una tarea difícil, porque allí en el llamado a Jeremías él le dice, ¿verdad?, yo te he puesto sobre naciones, sobre reinos, y le dice, ¿para qué lo puse? Lo puso, dice, que para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para luego edificar y plantar. Porque, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, antes de poder construir algo muy grande, debemos de muchas veces aprender a limpiar. Cuando se va a hacer una edificación en un terreno, primero hay que sacar, ¿verdad?, lo que haya. Aún aparentes quizás construcciones, pero cuando se quiere llevar a algo mucho más grande, muchas veces hay que primero aprender a limpiar. Y la tarea a la que Dios lo llamaba a Jeremías era una tarea que no era sencilla, ¿verdad?, arrancar, destruir. Lo ponía sobre reinos en lo espiritual, pero en realidad la tarea que él tenía era una tarea dura que hacer. ¿Cuántas veces nosotros, llamados por Dios, nos sentimos, ¿verdad?, que estamos teniendo que hacer una tarea que nos resulta dura, difícil? Sería mucho más fácil cuando quizás, como muchos quieren levantarse, hablar palabras lindas, palabras infladas, palabras que parecieran que son las que muchas veces la gente quiere oír. Pero cuando Dios nos llama a hablar cosas que la gente no quiere oír, ese es el mayor desafío. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el compromiso de hablar lo que viene de parte de Dios, muchas veces vamos a tener que decir cosas que a la gente no le gusta. A mí me recuerda también el pensar en Jeremías, me recuerda aquel profeta que antecedió al mismo Jesucristo, que fue Juan Bautista, ¿verdad?, que era un hombre que muchas veces era visto como una persona dura en su hablar, ¿verdad? Cuántas veces él justamente en su llamado llamaba al arrepentimiento y muchas veces a los hombres les llamaba y les hablaba de que eran hipócritas, porque decían una cosa pero hacían otra, porque en realidad muchas veces se manifestaban como muy puros, como muy blancos, pero internamente muchas veces había otra cosa. Tanto le costó a aquel profeta, al profeta Juan Bautista, hablar las cosas como correspondían, que aún terminó su vida en la cárcel, porque aún enfrentó a un rey, ¿verdad?, y le dijo que lo que hacía no le era lícito de hacer. Y por esa causa, el rey, que humanamente tenía, ¿verdad?, un cierto poder, hizo que Juan Bautista terminara sus días en la cárcel. Pero Juan Bautista había completado la obra para Dios. Como qué importante que cuando tenemos un llamado de parte de Dios, nosotros completemos aquella tarea para la que Dios nos ha puesto sobre la tierra. Porque eso era lo que tenía claro Jeremías. Él dice que aún desde que estaba en el vientre, Dios lo había formado y tenía un propósito en su vida. Qué bueno cuando nosotros tenemos aún esa conciencia. Nuestro pasar aquí en la tierra no es casualidad, no es un accidente biológico, sino que hay un propósito de parte de Dios en que nosotros estemos aquí en la tierra. Y cuando nosotros conocemos y sabemos que hay un Dios que existe, un Dios que es real, un Dios que quiere usar nuestra vida, eso es lo que verdaderamente nos desafía a poder seguir hacia adelante día tras día. Por más dura que sea la batalla, por más duro que sea el llamado, qué importante cuando nosotros podemos sentir como aún sentía Jeremías, que desde que
lo había escogido. Hermano, qué importante y qué bueno que es saber que Dios nos escogió. Porque muchas veces, aún nosotros como discípulos, pensamos que, qué bueno que nosotros elegimos a Dios. Pero Jesús aún le aclaró a sus discípulos que sus discípulos aún le amaban porque Él los había amado primero. Dios siempre nos lleva en ventaja, Dios siempre va primero. Dios es el que vio nuestra vida y el que aún le plació escogernos y aún ponernos aún sobre la tierra con un gran propósito. Y hasta que ese propósito no se cumpla, nosotros vamos a seguir aquí en la tierra. Amén. Ve al que está cerca y decirle: busca la voluntad de Dios. Aunque te cueste lágrimas, ¿verdad? Aunque te cueste muchas veces sufrimientos. El mismo Jeremías muchas veces cuando estaba allí en la cárcel, ¿verdad? Porque muchas veces lo metieron a la cárcel por hablar de Dios y lo metían a la cárcel y él aún estaba en aquello y él sentía que un Dios era como ese fuego en su interior, que aunque buscara muchas veces callarse, él no podía, porque era más fuerte lo que había dentro de él, que era Dios mismo, y aunque le costaba sufrimiento, aunque tenía muchas veces que pasar por duras pruebas, aún lo de Dios era lo que lo hacía permanecer, lo que lo hacía verdaderamente fuerte y diferente. Y en esta ocasión en la que nosotros acabamos de leer ese pasaje en el capítulo 42, donde habla que otra vez se presentaba un determinado grupo de personas que era un grupo reducido, porque en aquel tiempo, luego de grandes dificultades en las que aún el pueblo había ido mermando, pero se había manifestado que lo que Dios había hablado a través de Jeremías se cumplía. Y en esta ocasión, una vez más, aquel pueblo fue a buscar. En esta ocasión, esta vez el pueblo fue a buscar el consejo en Jeremías. Hermano, qué diferente, ¿verdad? Que debería de resultar cuando alguien viene a buscar un consejo. Cuando hay verdaderamente aquella necesidad de querer saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque si muchas veces hemos probado hacer las cosas a nuestra manera y las cosas no salieron, qué bueno y qué importante que finalmente nos demos cuenta que nos hace falta un consejo de alguien que pueda estar allí más alto, más cerca de lo que entendemos que aún como Dios mismo Él puede revelarnos. Y dice que aquel grupo de personas fue a buscar el consejo en Jeremías y se presentaron delante de él y le pidieron que orara, que le preguntara a Jeremías, a Dios, lo que ellos debían de hacer. En aquella situación ellos tenían dudas, tenían miedo de lo que les podría llegar a pasar si se quedaban en aquel lugar, en aquella tierra, y por eso es que venían a consultar a Dios y le decían: ¿qué camino tenemos que tomar? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Preguntarle a Dios, y lo que Dios diga lo vamos a obedecer. ¿Estaremos nosotros verdaderamente dispuestos a hacer una oración así? ¿Seremos verdaderamente sinceros? Yo no sé si vos has leído esta historia, ya sabés cómo en realidad esta historia termina. Porque en aquellos hombres que aparentaban sinceridad, aquellos hombres que aparentaban que sí querían saber lo que Dios quería para sus vidas, aquellos hombres decían: a la voz de Dios obedeceremos para que nos vaya bien. Eso es lo que todos los cristianos decimos, ¿verdad? Voy a obedecer a Dios para que me vaya bien. Y que desde el Antiguo Testamento aún se conoció, ¿verdad?, dentro de lo que los hombres de Dios hablaron de parte de Dios, que había bendición en la obediencia. Había bendición en el obedecer los mandamientos. Había bendición en el hacer las cosas como Dios quería. Que Dios mismo se comprometió, y allí en el libro de Deuteronomio cuenta cuántas bendiciones Dios promete a los que le obedecen. Todos los cristianos aún muchas veces se dice esa frase, ¿verdad?, tan clásica que dice: hay bendición en la obediencia, ¿o no?
¿No te lo han dicho muchas veces? Hay bendición en obedecer. Es que Dios promete bendiciones para el obediente. Y no nos gusta mucho, ¿verdad?, hablar de castigos, porque la palabra de Dios dice que hay consecuencias en la desobediencia. Dios mismo habla de lo que muchas veces puede suceder en nuestra vida como una consecuencia de algo en lo que hemos fallado. Dios, que es tan bueno, ¿verdad? Dios, que es tan bueno, nos habla de que cuando nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida, luego acarreamos consecuencias. Y eso lo podemos ver cada uno de nosotros y conocer, porque seguramente que en más de una ocasión nos ha sucedido. En más de una ocasión hemos aún arrastrado problemas durante mucho tiempo por no haber hecho las cosas como Dios quería, por no haber sido lo suficientemente, allí diríamos, humildes para buscar en Dios y para seguir el consejo de Dios. Aquí en esta ocasión cuenta, y había algo que estas personas aparentemente le habían aprendido, porque ellos mismos, cuando buscan a Jeremías, ¿verdad?, lo buscan, le hablan, le piden a Jeremías como un intercesor que interceda, que ore por ellos, para que Dios les muestre lo que tienen que hacer. Y ellos mismos dicen, ¿verdad?, con su boca, con sus palabras se comprometen. Que ellos hablan, y dice el verso 5 que leímos, dice que le dijeron a Jeremías, dice que le dijeron: Dios sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, que si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo que tu Dios te envía a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Dios quiere, y cuando Dios nos guía algo, Dios nos guía para que nos vaya bien. Es más, el profeta, aquí en una segunda parte donde dice que busca el conocimiento de lo que Dios les quiere transmitir a aquel pueblo, y dice que cuando finalmente Jeremías escuchó, luego de esos 10 días, cuenta el relato que luego de 10 días viene palabra de Dios, y Dios a través de Jeremías les manda un mensaje a estos hombres, ¿verdad? Y les habla y les dice que no tengan miedo de lo que pueda sucederles, porque estaban viviendo determinados peligros, estaban viviendo en una tierra donde se sentían en realidad expuestos, pero sin embargo dice que Dios les manda a decir: no teman de la presencia del rey de Babilonia, no tengan temor, no teman de su presencia, porque con vosotros estoy yo para salvarles y librarles de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Dios les habla y les dice que lo más importante es que ellos no tengan miedo, hermanos. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos miedo de algo, aún parece que hasta hacemos todo para que aquello de lo que tenemos miedo venga finalmente a nuestra vida? Hermanos, Dios es un Dios que nos dice que no tengamos ningún temor. Dice que esta gente estaba allí, ¿verdad?, expuesta a un rey que era incrédulo, expuesta a un rey que podía en realidad tomarlos y querer hacerlos sus esclavos o llevarlos de aquí para allá, pero sin embargo Dios les habla y les dice que Él está con ellos, y si está con ellos, ellos van a encontrar esa gracia aún en aquellos hombres que estaban puestos a su alrededor, pero solamente lo que Dios quería es que esta gente verdaderamente aprendiera a obedecer a la voz de Dios. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, obedecer a Dios? ¿Cuánto nos cuesta a lo largo de toda nuestra vida aprender a oír la voz de Dios? Los mismos discípulos de Jesús que anduvieron mucho tiempo con Jesucristo, caminaron con Él, vieron los milagros,
que cuando ellos aún hacían las cosas como Jesús les decía que las hicieran, podían ver los milagros como sucedían. Muchas veces les atacaba la duda, el miedo, el temor, pero Dios estaba con ellos y Dios verdaderamente en Jesucristo se manifestaba y había multiplicaciones, había sanidades, había bendición cuando ellos estaban caminando con Él. Pero aún a pesar de caminar durante mucho tiempo con Él, aún cuando Jesús estaba para partir, Él oraba por sus discípulos y Él aún les hablaba a sus discípulos y les decía que ellos tenían que ser sus amigos y que sus amigos en realidad eran los que aún hacían la voluntad de Dios. Hermanos, obedecer es lo que nos marca si verdaderamente somos o no somos esos que decimos ser. Los discípulos eran los que estaban aprendiendo, pero los amigos eran los que ya sabían confiar. Los amigos eran aquellos que verdaderamente estaban y permanecían con Jesucristo, y Jesús aún les distingue y hace la distinción de decir que los amigos de Él son los que hacen la voluntad de Él. Qué importante que nosotros no veamos a Dios en otras personas, sino lo podemos ver realmente como nuestro amigo también. En este texto que leímos de Jeremías dice que al principio vinieron y le pidieron a Jeremías que orara por ellos para que el Dios de Jeremías les hablara. Pero luego ellos se comprometen y dicen: y nuestro Dios. Hermanos, qué importante que nosotros hagamos nuestro Dios, que tengamos a Jesús como nuestro amigo, que sepamos verdaderamente ser de aquellos que nos acercamos y entendemos que Dios tiene propósitos en nuestra vida y que lo importante es que nosotros podamos tomar aquella decisión que sean más que palabras, porque aún la Biblia nos enseña que nosotros no seamos de aquellos que hacemos votos a la ligera, que no seamos de aquellos que decimos sí, sí, sino que nuestro sí sea un verdadero sí y nuestro no sea un verdadero no. Y cuando Dios nos marca un sí, podamos nosotros proseguir en aquello en lo que Dios nos ha marcado, y cuando Dios nos marca un no, seamos de aquellos que obedecemos aunque nos cueste. Porque, hermanos, eso es lo que puede marcar la diferencia verdaderamente en nuestra vida. El aprender a obedecer, el aprender a que no sean solamente, ¿verdad?, palabras. Muchas veces somos muy fáciles para comprometernos de palabra, pero después lo importante es cuando, aún en los hechos, podemos demostrar y estar comprometidos con lo que nosotros hemos dicho. Si le hemos dicho que sí a Dios, si es que queremos que nos vaya bien, qué importante que es obedecer a la voz de lo que Dios nos habla. Dice que aquel pueblo consultaba porque por momentos estaba aún pensando en irse a Egipto. Pensaban que en Egipto, que en el mundo iban a tener más seguridad. Sin embargo, si vos después lees este capítulo completo, vas a oír todo lo que Dios les manda decir. Hermanos, qué importante cuando nosotros oímos todo lo que Dios nos manda decir. Pero yo creo que lo más importante en lo que hoy Dios quiere tratar con nuestro corazón es que aprendamos a buscar tener aquella actitud que nos va a marcar una diferencia. Sabes que aún el profeta, cuando hablaba en esas palabras que Dios le mandaba decir al pueblo, y Dios le mandaba decir que verdaderamente fuera cuidadoso, les manda decir que no se fueran a Egipto, les manda decir que sean cuidadosos y no le hagan mal a su alma, porque les dice, y en el verso 19 que no leímos, dice que Jehová habla y le habla al remanente de Judá y le dice: no te vayas a Egipto, sabed ciertamente que hoy te lo aviso. ¿Por qué hiciste errar vuestra alma? Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios, dice el profeta, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y la haremos.
dice el profeta, y no habéis obedecido a la voz de Jehová. Pero el profeta les confronta y les dice, ¿por qué vas a hacer errar tu alma? Hermanos, muchas veces en nuestra alma, allí donde se encierran nuestros sentimientos, muchas veces nosotros desde nuestros pensamientos y desde nuestros sentimientos en realidad estamos confundidos y por momentos decimos vamos a obedecer a Dios y por momentos parece que aquello se nos vuelve como que en confusión y no, en nuestro interior hay otra voz que nos dice que hagamos otra cosa. Hermanos, qué importante cuando nosotros aprendemos a distinguir la voz de Dios y la distinguimos con determinadas señales y determinados momentos en nuestra vida que van a enmarcarnos diríamos un camino. Porque, hermanos, muchas veces mientras que andamos en el camino, las dudas nos asaltan. Muchas veces nuestros sentimientos y nuestro corazón, que qué importante que es saber que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Muchas veces en nuestro corazón ya no vamos a tener tantas ganas de hacer lo que Dios nos dijo como en un primer momento. ¿Cuántas veces te pasa que Dios te dice algo, verdad, que vos lo haces y vos le decís que sí a Dios en un primer momento, pero después al momento de hacerlo ya no tenés tantas ganas, ya te cuesta, no sé, te asaltan las dudas? Pero, hermanos, que no seamos de los que en realidad hacemos pecar nuestra alma. ¿Y en qué sentido lo digo? Es que un día decimos que sí y al otro día decimos que no. ¿Y por qué un día decimos que sí y el otro día decimos que no? Porque ya el otro día no nos vamos a sentir de la misma manera que nos sentimos en el momento en que hicimos el compromiso que estábamos delante de Dios. Y qué importante que es que podamos ser personas que mantenemos nuestra palabra dada a Dios. Yo no sé cuál fue el día que vos entregaste tu vida, ¿verdad?, a Cristo, pero en general aquel momento en el que nosotros nos entregamos a Dios, como que surge un compromiso de seguir a Dios todos los días de nuestra vida. Pero después en el diario vivir, en los 365 días del año, no es tan fácil ser servidores, ser esos pequeños Cristos, mostrarnos con aquella buena voluntad, con aquel amor, como nos sentimos en aquel primer día cuando hicimos el compromiso. Muchas veces yo muchas veces pongo como ejemplo aún lo que es dentro del vínculo familiar, matrimonial, el día que haces un compromiso y aún, ¿verdad?, delante de juez o sacerdote decís, bueno, hasta que la muerte nos separe, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza. Es fácil decirlo, pero después día tras día no es tan fácil de sobrellevar el hasta que la muerte nos separe. Hermanos, y si esas cosas suceden en lo humano, nos sirven como referencia, como ejemplo, para saber cómo somos, para saber que verdaderamente no siempre somos tan puros, tan rectos como creemos ser. Muchas veces hay mucho de hipocresía en nuestra vida. Hay mucho de haber dicho una cosa y luego hacer otra. Ir a Dios y consultar y decir, Dios, yo voy a obedecerte. Pero después nuestra alma, nuestros sentimientos nos quieren llevar por otro camino. Porque hay veces que decimos, uy, fue el diablo, uy, la circunstancia. Es que en realidad la circunstancia que rodeaba a este pueblo era difícil. De muchos habían quedado pocos en una tierra donde se sentían expuestos, donde en realidad había un rey que era mucho más poderoso, que les podían sentir la amenaza de que, uy, iban a venir a tomar lo que era suyo. Pero sin embargo, Dios, que conocía sus corazones, aún les habla y les dice, si ustedes se quedan en este lugar, yo los voy a estar con ustedes, yo voy a aún darles esa gracia para que aún delante de aquel rey, Él no les haga nada. Dios aún se compromete con nosotros. Dios, cuando nos dice, ¿verdad?, que hagamos algo, no nos manda como a la guerra sin defensa. Él dice que estará con nosotros. Y qué importante que es que nosotros nos mantengamos en la fe de creer que ese Dios que nos promete también nos puede cumplir. De ese Dios que dice que va a estar con nosotros
luego también nos lo pueda demostrar como nos lo quiere demostrar día tras día. El problema está muchas veces en nosotros mismos, en nuestra alma, que un día decimos una cosa y otro día decimos otra. ¿No te pasa? ¿No dudás? Un día dijiste que ibas a hacer algo y después pasó algo y cambiaste de parecer y ya no lo hiciste. Hermanos, sabemos que desde lo humano muchas veces somos allí bien vulnerables, ¿verdad? Pero qué importante cuando nosotros en realidad nos comprometemos y hacemos lo que decimos. Aquel pueblo sabía, conocía, por eso es tan importante, ¿verdad? Aún dicen, recuerdo una charla con una psicóloga y en aquella charla aquella mujer decía, ¿saben que Dios aún puso nuestra cabeza aún más alto que el resto del cuerpo para que aprendamos verdaderamente muchas veces a considerar y a pensar, y aún nuestra mente que está aún sobre nuestro corazón nos haga ser esas personas que podamos ser de los que cumplimos lo que decimos, de los que si tenemos el conocimiento de las cosas luego las podamos poner en práctica, porque esta gente no tenía excusa. La gente de la que habla aquí este pasaje de la Biblia no tenía excusa. Ellos decían, si obedecemos nos va a ir bien, y eso es lo que nosotros también conocemos. Si obedecemos a Dios, si obedecemos a Jesús, que es nuestro amigo, nos va a ir bien. Y qué importante que es cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, aunque nos cueste dolor, lágrimas, sufrimientos, pero que podamos ser obedientes como el mismo Cristo, que hoy que vamos a celebrar con estos elementos de Santa Cena que recuerdan su muerte, dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él aún cuando se preparaba para el momento de ir a la muerte, dice que oraba, y 3 veces aún dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si aún Cristo, el Maestro, 3 veces en una misma noche tuvo que pedir, ¿para qué? Estar en aquella agonía. ¿Por qué? Porque tenía que obedecer, tenía que ir a aquella muerte, a morir, y aquello no le iba a resultar fácil. No es que como era Dios, Él no iba a sentir el dolor, no iba a sentir el desprecio, no era que no se iba a sentir solo, abandonado en la cruz, viendo de lejos algunos amigos, viendo las lágrimas de su madre, pero aún entendiendo que había un propósito mucho más alto, que era el de salvarnos con aquella muerte. Por eso mismo es que cada uno de nosotros también tenemos que aprender y muchas veces volver a reflexionar. La obediencia cuesta. El consultar a Dios no es un juego, no es decir, bueno, voy a consultar como el adivino a ver qué me dice. No, qué importante que cuando nosotros consultamos a Dios y Dios nos envía una respuesta, estemos dispuestos a obedecer. Seamos de aquellos que realmente estamos dispuestos a pagar el precio, porque Jesús pagó el precio. Jesús, aún su muerte, Él cumplió porque Él obedeció, porque Él aún se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él es nuestro ejemplo. Él es el que pagó el precio. Él es el que aún sigue intercediendo por nosotros, estando a la diestra del Padre. Él intercede para que podamos vencer, porque muchas veces nos cuesta. ¿Y cuántas veces sentimos que nos cuesta vencer nuestra carne, vencer nuestro yo, vencer lo que a nosotros nos parece que sería mejor? Hermanos, pero qué importante que ser obedientes. Jesús, cuando le envía el mensaje a través de Juan a sus iglesias, les dice: al que venciere. Y nosotros queremos ser de los que podemos vencer, de los que podemos vencer la desobediencia,
que es una de las cosas más naturales y primeras que surgen en el ser humano: la desobediencia, la tentación. ¿Cuántas veces nosotros miramos al niño, verdad? Le decimos que no, y a veces hasta nos reímos cuando le vemos cómo intenta el desobedecernos. Y nosotros muchas veces vemos que nosotros mismos somos así. Pero, hermanos, Dios habla, y aún ese pasaje que leímos hablaba de verdad y de lealtad. Hermanos, qué importante que es que permanezcamos nosotros siendo fieles y viviendo en la verdad. No en la hipocresía de lo que decimos pero no somos, de lo que decimos pero que no hacemos, sino en la verdad. Y aún aquella lealtad que es tan importante, que muchas veces y en estos tiempos se ha descuidado tanto, la lealtad, la fidelidad. La gente muchas veces vive en el egoísmo de buscar lo que es el propio, por la propia necesidad. Pero qué importante que es buscar nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios, para que podamos ser de los que cumplimos y obedecemos. Cuando Jesús envía aquel mensaje, aquellos 7 mensajes que simbolizan lo perfecto, habla desde lo perfecto, desde el total de la necesidad de todos y de cada uno de nosotros y de su iglesia por completo, diciendo: al que venciere, al que venciere. Hermanos, yo no sé lo que vos tenés que vencer en este tiempo: vencer el miedo, vencer aún quizás la desobediencia, la deslealtad, la mentira o el engaño. Pero al que venciere, el Señor quiere, y sentado en su trono está, y un día nos va a hacer ir con Él, y dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, porque yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, qué importante que nosotros podamos ser de los que vencemos, que en nuestra vida aprendemos aún a vencer aquello que muchas veces está en nuestro corazón, pero sabiendo que nuestro corazón es engañoso, obedecemos más allá de lo que sentimos. Al que venciere, la palabra le promete, la palabra de Dios, que no es la de uno, sino que es la de Dios, del que cumple. Dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Qué importante que es saber que tenemos un Dios que nos quiere dar a uno un nombre nuevo, que Dios quiere formar en nosotros aún aquellas personas diferentes a las que por naturaleza quizás hemos sido toda la vida. Obedecer a Dios aunque nos cueste, porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Hubo un gran rey que tuvo que conocer esa verdad, y tuvo que conocer que era mejor obedecer, aunque le costara, aunque tendría que haber esperado a que llegara a un Samuel, a que llegara el sacerdote, pero el pueblo lo apremiaba y el pueblo le decía que tenía que dar el sacrificio, y se puso allí Saúl, el rey Saúl, a hacer lo que no le correspondía, y aquello le costó no le costó la corona en el reino humano, le costó la corona en el reino de los cielos. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos que es mejor la obediencia. La obediencia a Dios siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa que le podamos ofrecer a nuestro Dios. A veces humanamente pensamos: uy, le voy a ofrecer mi casa, voy a ofrecer, no sé, un dinero, voy a ofrecer algo en lo físico, en lo material. Pero hermanos, la obediencia es mejor que el sacrificio, y aún resulta para aún nuestro mejor, nuestro bien, nuestro mejor aún pasar también aquí en la tierra, porque Dios aquí en la tierra promete, y aquel pueblo le prometió que si le obedecía iba a estar con él.
Y qué mejor que estar con Cristo, hermanos. Yo quisiera que nosotros podamos sentir y meditar en nuestro corazón en esto y podamos adorar a nuestro Dios, porque Él merece que le adoremos y que le honremos y que con nuestro corazón meditemos si en realidad muchas veces no hemos sido lo que Él nos ha pedido, no hemos sido obedientes. Hay veces y circunstancias en las que cantamos: uy, te daré lo mejor. Le hemos dado a Dios siempre lo mejor de nuestra vida, lo mejor del tiempo, lo mejor de lo que tenemos, o hay veces que sencillamente hemos dejado algo para Dios. La obediencia, el obedecerle con todo nuestro corazón, el obedecer a sus mandamientos aunque vayan y sean contrarios a nuestros sentimientos. Hermanos, qué importante que es mantener claridad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si Dios nos habló, Dios no es hombre para mentirnos, Dios no es hombre para estar cambiando de parecer. Si Dios algo nos dijo, qué importante que nosotros nos mantengamos fieles a aquello en lo que Dios nos habló. Si Dios aún hablaba a través del profeta Jeremías, aquellos hombres habían dicho que aunque fuera duro lo que les dijera, iban a obedecer. Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere aún darnos fuerzas para poder obedecer, para poder ser de aquellos que aún hasta la muerte obedecemos. Como discípulos de Jesús hemos caminado y hemos visto que Jesucristo es el que puede aún darnos bendición todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere añadirle, bendición a nuestra vida. Dios quiere que nuestra vida esté en aquella bendición de que nuestro nombre todos los días esté escrito allí en el libro de la vida y que nada ni nadie lo borre. Por eso, hermanos, yo quisiera que nosotros en esta tarde podamos buscar, y yo quisiera pedirle a los hermanos de la alabanza si nos pudieran acompañar y poder adorar a aquel que aún en este día quiere mantenernos en aquel propósito que es el propósito de seguir oyendo la voz de Dios en nuestro corazón, y que Dios también pueda oír nuestra voz cuando aún declaramos que creemos en Cristo. Porque los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿cómo ponemos en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo: creyendo. Hermanos, qué importante que podamos seguir siendo de aquellos que creemos, que más que por lo que vemos, nosotros podemos saber lo que Dios quiere, porque oímos su voz y la seguimos. Jesús decía que sus ovejas oían su voz y sabían oír la voz de Él para seguirla. Hermanos, yo creo que este es un tiempo donde tenemos que seguir aprendiendo a buscar y a oír la voz de nuestro Dios, y aún hacer aquel compromiso para obedecerle, para aprender a ser de aquellos que obedecemos a Dios con todo nuestro corazón. Yo quisiera que puedas meditar en tu corazón y saber que Dios bendice tu obediencia, que Dios va a prosperar tu camino cuando vos aún le obedezcas, y le obedezcas en todo, porque vamos aprendiendo a obedecer, vamos probando y vamos aprendiendo que la obediencia es mejor que el sacrificio. Vamos aprendiendo a entender que Jesús es aquel buen pastor que guía nuestra vida y nos lleva a pastos delicados, a aguas de reposo. Y muchas veces para llegar a aquellas aguas de reposo tenemos que pasar muchas veces por valles, por montes, pero el Señor quiere
de llevarnos a las aguas de reposo,